O peso do sector conserveiro na comarca do Barbanza fixo que Boiro fose o lugar elixido para a xuntanza entre o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación con representantes de Anfaco Cecopesca. El 76% de nuestra riqueza viene de mar e industria, entonces para nosotros es importante que hoy esté aquí el ministro y la directora general de Pesca para escuchar al sector y bueno, hacer una evaluación de cómo está el sector en este momento. Sabemos que en este momento no está en las mejores condiciones. Durante a reunión a que asistiron responsables das principais empresas conserveiras do país, como Gealsa, abordaronse os principais retos da industria transformadora de produtos pesqueiros, da que o ministro destacou o seu esforzo pola internacionalización dos seus produtos. Luís Planas informou ademais da inminente convocatoria dunha liña de axudas con fondos europeos para favorecer as accións relativas á economía circular e á digitalización das empresas do sector. Ahora estamos con ese proyecto tan importante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Industria en relación con la asignación de fondos europeos del Next Generation EU para cuestiones relativas a economía circular y a digitalización. Sé que es un proyecto que interesa mucho a Anfaco. Yo he luchado mucho por él y esperemos que pronto podamos sacar ya la convocatoria del mismo una vez nos autorice la Comisión Europea a la utilización de los fondos para este tema. Yo creo que si hay un sector que es, yo creo, pues sinceramente puntero desde el punto de vista de la huella de carbono, de la descarbonización, es este sector, ¿no? Yo creo que evidentemente el pescado y las conservas presentan el mejor balance, no solo desde un punto de vista alimentario, como una proteína de primera calidad, sino también encarnan, yo creo, la perfecta circularidad y sostenibilidad porque tienen una huella de carbono muy baja. Tras este encontro, o ministro mantivo tamén unha xuntanza de traballo co sector pesqueiro no Centro Social de Cabo de Cruz para escoitar de primeira man as inquedanzas dos produtores, dado o gran peso da pesca no sector alimentario español.